vamos a ver la herramienta recortar, cuyo atajo de teclado es la C. Aparentemente se trata de una herramienta muy sencilla, pero esconde algunas posibilidades de mucha potencia de tratamiento de la imagen. Vamos a verlas a continuación. Bueno, la primera opción que nos permite es pues pinchar y arrastrar y seleccionar una imagen, una zona determinada. ¿Vale? En este caso vemos que no me deja cambiar la proporción. ¿Por qué? Porque en el cuadro de diálogo que tenemos aquí nos está diciendo que tenemos que restringirnos a la proporción original. Si yo aquí, por ejemplo, tuviera un 1,1 y quisiera hacer un recorte, siempre se restringiría a un cuadrado. Así todas y cada una de las opciones que tenemos aquí. Por ejemplo, pues quiero restringir a 16/9, vemos que no puedo salirme de esa proporción, aunque arrastre no puedo salirme de la proporción porque está aquí previamente seleccionada. Bueno, entonces ya tengo las opciones. Bueno, la primera hemos dicho que es una selección directa en función de... Luego tengo una segunda opción aquí que es muy interesante, que es el alto, el ancho y la proporción. Es decir, yo puedo decirle aquí que quiero una imagen de 2000 píxeles por 1000 píxeles a 72 de resolución. ¿De acuerdo? Y vemos cómo me ha trazado una zona de selección que responde a esas características. Podría decirle, por ejemplo, 1600 por 1000 y entonces vemos que me traza esa proporción que es menos apaisada. En fin, bueno, que puedo hacer recortes exactos o recortes con una proporción determinada. Con lo cual, bueno, eso ya habla mucho de su potencia. Hay también una posibilidad muy interesante, que es que si pincho fuera de esta zona, de la zona resaltada, es decir, esta zona más sombreada, puedo tener una cuadrícula para poder hacer un recorte enderezando la imagen. Es decir, si veo que la imagen está sensiblemente inclinada, podría pinchar fuera y antes de hacer el recorte colocarla. Y le decimos que haga el recorte. Desde ese momento hemos conseguido un enderezamiento antes de proceder al recorte. Bueno, esto que tenemos aquí es para poder borrar los valores de las casillas alto, ancho y proporción, o sea, y resolución. Si le doy aquí, pues borro los valores y puedo introducir unos valores nuevos. El siguiente elemento, la siguiente opción es muy interesante porque me permite hacer una línea de enderezamiento sobre la imagen. Es decir, si yo pincho y arrastro y le digo que esa línea de la torre está ligeramente torcida, le trazo ahí una línea paralela al torreón, lo que hace es que interpreta que esa línea que está torcida, que yo le marco como referencia, debería ser vertical. También funciona con las líneas horizontales. Y entonces lo que hace es el recorte, teniendo en cuenta que tiene que ser siempre perpendicular al borde, ya sea horizontal o vertical. Y simplemente pues ejecuto. De esa manera he conseguido un enderezamiento. Esta otra opción es muy interesante porque lo que me permite es elegir una cuadrícula de control de la imagen. Es decir, cuando yo pinche encima de una de las opciones van a aparecer unas líneas que van a marcar, pues eso, la regla de los tercios o la proporción áurea, por ejemplo, me puede servir muy bien para el encuadre, para marcar puntos fuertes. Si yo le digo proporción áurea, solo por pinchar encima, vemos que se me marcan unos puntos fuertes, unos cruces de líneas horizontales y verticales según la regla de oro, la proporción de oro. Bueno, esto me sirve para poder pues ubicar diferentes elementos del encuadre en una posición determinada, ¿vale? Pero a nivel de composición, que es uno de nuestras principales utilidades o usos que vamos a dar a Photoshop, podemos utilizar esta marca para trazar unas guías de proporción. En lugar de tener que andar calculando o tirando de las marcas, podemos coger y trazar unas líneas de regla de oro. De tal manera que si yo ahora me voy de aquí y vuelvo a la imagen a su posición normal, ya he trazado las guías según la proporción áurea. Pues por ejemplo, lo mismo podemos hacer con la regla de los tercios, ¿vale? Con la regla de los tercios, si yo pincho encima de la imagen, vemos que se me marca la regla de los tercios, de tal manera que yo puedo en cualquier momento volver a trazar guías para tener un referente
de, en este caso, sección áurea y regla de los tercios. Hemos trazado dos y ahora tenemos que trazar pues esa y esta. ¿Qué ocurre? Si yo me salgo, veo que tengo pues dos zonas muy interesantes, que son la de más adentro, es los puntos fuertes de regla de los tercios, y las de más adentro, los puntos fuertes de la sección áurea. Bueno, vemos que colocando puntos importantes del encuadre en estas zonas, ¿vale? Vamos a conseguir una fuerza. Hay aquí un pequeño desfase, vale, ese no, vamos a ver si, a ver, es esta que se me ha movido un poquillo, vale, sería un poquillo, ¿ves? Esto se me ha movido un poco, vale, bueno, entonces nos sirve para trazar eso. Entonces simplemente vamos a quitar las guías y vemos que tenemos estas. También tengo otras opciones, cuadrícula, el que hemos visto antes para enderezar. Tengo una posición de triángulos áureos para colocar también puntos fuertes. Tengo una espiral áurea en función para colocar un punto fuerte principal. Bueno, es decir, que son, digamos, ayudas a la composición muy interesantes. Además que tengo aquí un desplegable que me deja pues mostrar lo que hemos visto, mostrar la recortada, previsualizar automáticamente el centrado, activar el escudo de recorte como el lienzo, dar una opacidad al borde resultante. Si por ejemplo esto significa que si yo bajo, vamos a hacer una prueba, si yo bajo, vamos a quitar además esto, a ver, vamos a quitar eso, vale. Si yo bajo, perdonar, vamos a dejarlo así, automáticamente, no muestra superposiciones nunca, vale, y ahora cojo y digo vamos a trabajar al 40, entonces yo cojo y vamos a variar con este deslizador lo opaco que quiero, la zona que estoy recortando, ¿vale? Si me quiero quedar con más, para ver un poco donde estoy recortando, puedo dejarlo más o menos claro o más o menos oscuro, ¿vale? Activar o desactivar el escudo de recorte es justo activar esa zona a la que doy opacidad, ¿vale? Centrar es centrar siempre la previsualización en la pantalla de trabajo. Mostrar la zona recortada es que estoy mostrando la zona que queda fuera. Puedo enseñarla o no. Y luego pues tengo un modo clásico que es pues los que estamos acostumbrados al Photoshop antiguo, pues no lo enseña de esta manera. Quizá me gusta más, es la actual, más versátil y tenemos más opciones. Otra opción muy interesante es esta de aquí, activarla o desactivarla. ¿Qué ocurre cuando yo hago un recorte y ejecuto? ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer un nuevo recorte, pero vemos que en cuanto que yo he hecho un nuevo recorte me ha aparecido, porque no se había destruido realmente la zona borrada, es decir, que permanecía ahí de manera virtual. Pero ¿qué ocurre? Si yo hago esto y recupero zona, podría restablecer, pero vamos a hacerlo así para también manejar un poco la herramienta, y activo aquí y hago un recorte, ejecuto, si ahora hago otro recorte ya no me puedo salir, ya la zona que borré ya no está ahí, la he perdido. Tenemos el tablero blanco de Canal Alpha. Entonces bueno, en función de lo que queramos pues podemos trabajar de una u otra manera. Y luego bueno, esto es que cuando yo elimino una zona, hago esto, por ejemplo, si yo cojo y hago un recorte y por ejemplo supero la zona de imagen existente, vamos a verlo aquí, vamos a hacerlo aquí, vale, ejecuto, ¿qué va a intentar? Va a intentar inventarse la zona que falta de manera automática, es decir, la zona que le falta, veis, la va a intentar rellenar de manera automática. Vale, en el caso del cielo, por ejemplo, ha funcionado bien, pero en cuanto que ha habido una zona que no es puramente cielo, pues ha intentado hacer una reconstrucción y pues ha hecho un lío que no vea. Entonces, este segundo contenido sería para recrear, utilizando el fondo existente, aquellas zonas que no reencuadran, no llega a cubrir.
En esta ocasión vamos a ver cómo funciona la herramienta cuentagotas. Su atajo de teclado es la I y como veis en el gráfico explicativo, simplemente es una herramienta para obtener muestras de color y poder pues generar gráficos o hacer retoques utilizando el mismo color de la imagen, de tal manera que podemos ser mucho más precisos en nuestro trabajo. Pues en este caso os he traído para la demo, pues simplemente siempre que hay un encargo de una empresa, nos va a dar su gama de colores de trabajo, ¿no? Sus colores de marca. Esto normalmente viene identificado por un pantón, un código de color, ¿de acuerdo? Que viene identificado por los diferentes colores, como veis aquí, por diferentes sistemas de color, el HSB, el RGB, el LAB o LAB o CMYK. ¿Vale? Este es el mismo color que se puede denominar por las diferentes combinaciones de los tres parámetros de cada sistema. Y además hay aquí siempre un código, que es un código hexadecimal o color web, que también se llama así, que también identifica este color. Normalmente nos van a dar este valor, pero si no nos lo dieran, pues la herramienta cuentagotas nos facilita la tarea. El color del primer término directamente se va a convertir en aquel que he seleccionado con el cuentagotas. ¿Veis? En este caso negro, en este caso blanco, en este caso este verde desaturado y en este caso el rosa y en este caso el gris. Vale, bueno, pues cada vez que yo pincho con el cuentagotas obtengo una muestra de color, ¿de acuerdo? Aquí en la paleta muestras se me van grabando un temporal de los últimos colores que he seleccionado. Es decir, que si yo por ejemplo ahora pinchara con el cuentagotas en el rosa, vemos que se ha puesto aquí como el último seleccionado. Si pincho en blanco, es decir, que esto es, digamos que sería una línea temporal de las últimas selecciones de muestra de color. Aún así tengo otra opción, y es que si yo quiero guardar estos colores porque voy a hacer un montón de grafismos de diferentes características y me es importante guardarlos, o me es interesante para facilitarme el trabajo, aunque siempre me puedo dejar los pantones de control aquí, que en este caso los he colocado en dos capas superiores para que me sirvan de referencia, pero en ningún momento me interfieran con la imagen. Y lo único que tenemos que hacer para guardarlos definitivamente es pincho sobre uno o le cojo ya de la muestra obtenida, me da igual, le selecciono ahí, ¿vale? Pasa ahí y veis que si me pongo en la zona gris aparece un bote de pintura. Ese bote de pintura significa que si yo pincho ahí me va a dejar guardar ese color, ¿vale? Ese color con un nombre determinado. ¿Vale? Aquí puedo poner por Giro d'Italia rosa o Giro rosa d'Italia o el color que yo quiera, o Giro d'Italia color 1, lo que me parezca bien. No lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho, y entonces simplemente iríamos a ventana, y aquí desplegamos una opción que tenemos ahora mismo oculta, que son las bibliotecas. Y en las bibliotecas vemos que me he guardado por este sistema que acabo de contar los 4 colores con los que voy a trabajar. Bueno, pues a partir de ahí ya puedo empezar a trabajar, y lo que he ido haciendo ha sido ir colocando los diferentes elementos del grafismo que me han solicitado. En este caso me venía un pequeño borrador, y lo único que he ido haciendo ha sido ir añadiendo los diferentes elementos del grafismo, por supuesto por carpetas. Recordamos que estos dos son de referencia, ¿vale? También podemos ver las guías, ¿vale? Las guías que he utilizado, las guías de referencia, y luego pues las que yo he utilizado un poco para alinear algunos de los elementos, ¿de acuerdo? Esta la he movido un poquito porque estaría un poquito más abajo, pero y siempre os doy cuenta que el grafismo lo he colocado dentro de la zona de seguridad. Vale, entonces vamos a hacer un supuesto. Vamos a trazar otro elemento aquí y voy a hacer el coloreado, ¿vale? Voy a colorear un rectángulo arriba de rosa y uno debajo de gris. Bueno, lo que yo he hecho para hacer esos trabajos antes, bueno, por supuesto crearíamos una nueva capa encima de la última de trabajo. Le pondríamos en este caso prueba
porque no vamos a utilizar esa capa para nada. Y bueno, sobre ella cogemos la herramienta, en este caso lazo poligonal, y trazo el rectángulo, en este caso son formas. Ahora está muy de moda la forma simple. En este caso pincho, arrastro, con Shift restrinjo a ángulos de 90 y 45. Me voy aquí, pincho, me voy aquí, pincho, me voy aquí. ¿Veis que me restringe a 45? Pincho y intro y cierro. Vale, ya tengo la selección. Bueno, pues ahora mismo lo que me va a interesar es colorear todo primero de un color base, cualquiera de los dos, el rosa o el gris. Vamos a utilizar el rosa. Entonces iría a mi cuentagotas, le tengo seleccionado, pero vamos a hacerlo para que veáis. Pinchamos en él, se nos selecciona bien ahí o bien en muestras, me da igual, me es indiferente, o bien en el referente que tenemos aquí cargado. En cualquiera de ellos me valdría. El del logo es un poquito más claro, entonces voy a utilizar este en este caso. ¿Vale? Lo voy a coger y voy a coger el bote de pintura, cuyo atajo de teclado es la G, y voy a colorear de momento esta zona. ¿Qué ocurre? Ahora tengo que colorear la parte inferior. Pues cojo la selección rectangular y la opción de restar selección. Si yo cojo y arrastro aquí, ¿qué hago? Lo que hago es que a la zona de... Bueno, podría haber hecho al revés. Lo que voy a hacer es invertir selección. A la zona de arriba le había quitado la de abajo, ¿vale? Y no quiero eso. Entonces, a ver, voy a hacer una cosa que no sé si ha quedado. No sé si voy a hacer lo que yo quiero, porque ahora lo que quiero es pintar de gris. Entonces me voy a la muestra, cojo el gris de cualquier sitio de la imagen, os dais cuenta, y con el bote de pintura coloreo. Vale, sí, era correcto lo que había hecho. Y entonces deselecciono, ¿vale? Pues ya tenemos en esta capa que podemos mover a nuestro antojo con la herramienta mover. Hemos creado el grafismo, ¿vale? Con el diseño de marca. Como es un elemento gráfico, podemos en cualquier momento variar su tamaño si fuera necesario con comando T, transformar, y luego aplicando la transformación, o con Escape para no aplicarla, pues ya hemos creado el grafismo con los colores de sistema, utilizando el cuentagotas como referente para coger una muestra bien de la imagen que nos dan, o bien, como ya hemos dicho, cargándolo con el código de color. En este caso, como nos han mandado muestras, no es necesario. Y luego recordamos que cuando tenemos las muestras temporales aquí, con una seleccionada, pinchamos sobre ella y bajamos aquí abajo, hacemos clic y guardamos la muestra de color personalizada con el nombre que queramos. Y eso nos aparece en las bibliotecas de color, ¿vale? Con lo cual podemos tener siempre un referente de los colores que hemos utilizado. Recordar que pinchando aquí, después en la biblioteca, también el color del primer término se transforma. Una forma de trabajar muy interesante, por ejemplo, es colocar el color del primer término rosa, darle a este símbolo o pulsar en la X y cargar el gris. De tal manera que ya tengo los dos colores de trabajo, y simplemente conmutando con la X puedo pintar de rosa o de gris, de rosa o de gris, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya hemos visto cómo utilizar la herramienta cuentagotas para coger muestras de color, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta, realmente coge muestras de color de cualquier zona. Si hay podemos ir, por ejemplo, a otra imagen diferente y cogerlo de ahí, la muestra. Funciona exactamente igual, ¿veis cómo cambia? O sea que no tiene por qué ser la imagen de trabajo, puede ser de cualquier muestra, incluso de una ventana abierta, funciona también. Hay otra opción interesante, y es que cuando yo tengo el bote de pintura activo, ¿vale? Puede ser que quiera pintar, pero en un momento dado me interese coger una muestra. Bueno, pues igual que la barra espaciadora funciona siempre para el atajo mano, ¿de acuerdo? Para atajo mano, con alternativa, si tengo el bote, conmuto a cuentagotas. De tal manera que me es rápido coger una muestra para colorear una zona,
coger otra muestra para colorearlo, de tal manera que no necesito ni ir a la X, ni ir aquí al icono, ni ir aquí, porque puedo directamente con el atajo Alt cuando tengo el bote de pintura para coger la muestra que desee. Por ejemplo, para coger otro rosa un poquito más claro, en este caso el del mayor, el blanco, ¿de acuerdo? O cualquier otro que necesite. Bueno, esa es la herramienta cuentagotas, que aunque es una herramienta muy simple, tiene muchas funciones, sobre todo a la hora de crearnos nuestras muestras personalizadas. Vamos a analizar las herramientas específicas de retoque, como son el pincel corrector puntual, la herramienta la J, el pincel corrector J, el parche la J y el herramienta movimiento con detección de contenido la J. Como vemos, son unas herramientas que tienen el mismo atajo de teclado porque son de la misma familia. Como estamos en un modo de edición fotográfica, pues están activas las 4. Puede ser que no estén activas las 4 y tengáis solamente una activa con la flechita, esta flechita de subherramientas, botón derecho, y iríamos accediendo. Entonces vamos a empezar con la primera, que es herramienta corrección puntual. Esta herramienta nos permite corregir pequeños detalles, simplemente algo tan fácil como cogemos y vamos, elegimos la herramienta y vamos simplemente dándole toquecitos a zonas que queramos corregir, ¿no? A zonas que queramos corregir. Por ejemplo, vamos a quitar las ojeras. ¿De acuerdo? No funciona. Bueno, no funciona tampoco muy mal. Voy a dejar las ojeras, que luego vamos a hacerlas con otra cosa. Pero por ejemplo, podemos ir quitando peguitas de la cara y vemos que simplemente pasando el pincel, pues vamos mejorando ciertas zonas, siempre con pinchar y arrastrar. Vale, no tenemos que hacer nada más, pues simplemente van desapareciendo marcas de la piel que queremos quitar de la foto. Es que bastante sencillo. Si algunas no arrastramos mucho, podemos minimizarlas en parte, dejar un poquito, no quitarlas totalmente. Vale, bueno, pincel corrector puntual. Ahora vamos a ver el pincel corrector. Eso es demasiado momento. Vale, vamos a ver cómo funciona el pincel corrector. El pincel corrector ya no funciona pinchando y arrastrando, sino que funciona de la siguiente manera. Con la alternativa pinchada le decimos de dónde queremos coger la muestra, es decir, de dónde queremos fijarnos para reconstruir la zona que la toca. Es decir, si yo pincho y hago clic aquí, cuando yo le dé a colorear aquí, va a coger esta zona y la va a clonar, la va a pinchar en esa zona. ¿Vemos? Y ahora vamos aquí abajo, hacemos lo mismo y le damos aquí. ¿Qué ventaja tiene esta zona, esta técnica? Tiene la siguiente ventaja, y es que lo que hace es coge la información de la zona que le hemos marcado con alternativa, corrige la zona nueva, pero la zona nueva, cuando la corrige, adecúa el contenido a lo que hay ahí. ¿Para qué? Para que el retoque cante menos, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo cojo aquí y le digo que esta zona del labio me quite la marca esta. Vemos que cojo la muestra de aquí y le digo que corrija eso. ¿Vale? Ahí. ¿Por qué? Porque es quizá muy claro. Entonces ya vemos que esa marca de la boca ha desaparecido. Vamos, podríamos ir trabajando y trabajando para quitarle por las marcas más significativas de la piel. Vamos a hacer un F12 para ver cómo estaba y cómo está, ¿vale? ¿Veis? Cómo estaba. Y ahora cómo está. Le hemos quitado pues un montón de marcas, ¿vale? De manera pues muy sencilla con las herramientas pincel corrector puntual y pincel corrector. Ahora vamos a ir a la herramienta parche. La herramienta parche es una variación de la herramienta pincel corrector, pero lo que hace es sustituir áreas, grandes áreas. Entonces vamos a ver aquí una cosa. Vamos a quitar, queremos quitar esta ventana, por ejemplo, completa. Entonces vamos a coger el parche, perdón, y vamos a trazarla. Hay que intentar ser lo más exactos posibles, sin pasarse, y
Ya la tenemos seleccionada y lo que hacemos ahora es pinchamos dentro y arrastramos. Y le decimos al sistema qué zona queremos que coloque ahí. Al soltar, lo que hace es que la zona que le hemos elegido la ha pegado en el sitio nuevo, pero adecuándose al entorno, es decir, haciendo pues una cosa parecida a esta, de dibujado de ladrillo. No llega a ser exacto, de tal manera que hemos visto que teníamos una ventana, y ahora lo que tenemos es un muro. Bueno, de esa manera lo que hemos hecho ha sido, utilizando la herramienta parche, eliminar en lugar de una pequeña zona, hacer una pequeña corrección, hacer una gran corrección zonal. Y tenemos el último, que es el de movimiento con detección de contenido, que tiene es una forma parecida a la del parche, pero que hace cuando nosotros movemos un motivo a otra ubicación, lo que hace es intentar calcular lo que había alrededor de por ejemplo, esta ventana, para rellenar el hueco que dejamos. Y ahora vamos a ver la práctica, que seguramente se entienda mejor. Yo cojo esta ventana, trazo por donde viene, porque me la voy a llevar, y bueno, la tengo aquí, y lo que hago es que la desplazo aquí. Vamos a colocar la ventana en otro muro. ¿Qué ocurre? Cuando yo suelte, que no he soltado todavía, va a pegar la ventana en la nueva ubicación, y en la antigua va a intentar reconstruir el muro. Soltamos, aplicamos, doble clic y voilà. Hemos quitado la ventana de su ubicación, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Que a veces pues nos queda una zona así como que no nos gusta mucho, y entonces siempre podemos acceder ahora al pincel corrector y decirle, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a reconstruir esta zona para que parezca más realista, ¿vale? Por ejemplo, esta zona todavía está muy clara, pues vamos a coger esta zona de aquí, de una manera estamos reinventando el muro, ¿no? Ahí podemos. Bueno, entonces se trata de reconstruir la zona que hemos quitado, y hemos cambiado la ventana de sitio. ¿Qué ocurre? Que seguramente alguien que vea este paisaje y no conozca exactamente que esto estaba así, pues no sepa que hemos eliminado la ventana de ese lugar, que de lo que se trata, ¿no? Además se trata de hacer retoques rápidos. Luego siempre podemos mejorarlo, como he visto, con herramientas de apoyo. Vale, entonces vamos a colocarlo aquí. Vemos que en este caso no ha funcionado tan bien, por eso quería hacerlo, para que veáis que si la zona a la que va tiene una luminosidad muy diferente a la que tiene, pues no funciona de una manera tan versátil. En cambio, si yo cojo ahora esta herramienta y digo que quiero poner la ventana aquí arriba, va a funcionar bastante mejor. Vale. Entonces, de nuevo, va a intentar reconstruir, tiene problemas porque es un muro con mucha complejidad. Pues de nuevo podemos coger y cogemos el parche corrector y podemos reconstruir. Vale, evidentemente no ha funcionado. Podemos ir reconstruyendo. El murete de manera que aquello quede pues lo más oculto y disimulado posible. Bueno, todavía se nota un poco, yo todavía lo trabajaría, por ejemplo esta zona de aquí que es muy clara y no pega, llama mucho la atención. Eso funcionará mejor.
Lo podemos un poco enturbiar, porque la piel lo que tiene, que no tiene mucho ritmo, ¿vale? Ya hemos empezado a tapar el defecto, ¿de acuerdo? Siempre además podemos también, bueno, tenemos unas herramientas que funcionan muy bien, que son la de sobreexposición y subexposición. Aquí estas son, ¿vale? Podemos sobreexponer o podemos subexponer. Entonces esto también funciona muy bien porque podemos hacer que una zona, ¿vale? Estoy aplicando así de una manera muy a grosso modo, que unas zonas que están más claras, que están un poco pasadas de exposición, pues empiecen a tener una densidad muchísimo mayor, de manera que empezamos a ver menos altas luces y es menos evidente lo que hemos hecho del retoque. Bueno, estas son las herramientas que pertenecen al atajo de teclado J, que son pincel corrector puntual, pincel corrector, parche y detección de movimiento con detección de contenido. Vale. A ellas había que añadir una última herramienta, que sería el tampón de clonar. El tampón de clonar es una variación de la herramienta, realmente de la herramienta pincel corrector, o mejor dicho al revés, porque primero fue el tampón de clonar y luego el pincel corrector. ¿Qué me permite? Pues me permitiría, por ejemplo, clonar un elemento en otra ubicación. Vamos a verlo, puede ser interesante. Vamos a verlo, movemos esto aquí y un poquito menos. Queremos copiar esta ventana aquí, luego la retocaremos, ¿vale? Pero vamos a copiar esa ventana ahí. Entonces cogemos y decimos que queremos la muestra de nuevo, como hemos hecho con el pincel corrector. Vamos a cogerla aquí y en cambio vamos a pegar aquí. Si nos damos cuenta, según vamos trazando, ¿qué ocurre? Va copiando, ¿veis? Este elemento lo va a copiar aquí. ¿Qué ocurre? Que no tiene mucho sentido porque la luz es muy diferente, pero ves que ha copiado exactamente el motivo. Por supuesto, ahora la perspectiva, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer una nueva capa. Vamos aquí a elegir. Vale, esto está bien aquí. Capa actual. Capa, todas las capas. Vamos a hacer lo mismo. Cogemos aquí la muestra. Pues ahí no tenemos ninguna ventana, tenemos una puerta. Vale, vamos a coger de nuevo esta ventana y vamos a copiarla aquí. La estamos ahora clonando en la capa superior. Mira, vamos a deshacer. Vamos a coger un pincel mucho más difuso para luego tener una zona de transición muchísimo mayor. Vale. Ya he copiado la ventana. Vale. Esta ventana ya está en esta capa, no está nada abajo sino en esa. Todas las correcciones las he hecho en la misma capa, podía haberlo hecho en otra, pero las he hecho en esa. Ahora vamos a hacer aquí una edición, transformar, vamos a hacer un voltear horizontal, con lo cual le damos perspectiva. Y entonces lo que hay que hacer también es rotarlo porque no ha quedado muy de acuerdo a... Vale, entonces ya tenemos, vamos a irnos a lo lejos un momento. Vale, tenemos una almena, un hueco, que si no fuera porque en luz no se parece en nada, podría funcionar. Entonces, ¿podemos intentar subexponer? Pues puede ser una opción. Podemos subexponer. Entonces a lo mejor podemos subexponer de tal manera que trabajando la subexposición llegue a funcionar el retoque. ¿Qué pasa? Que podemos también con el borrador, atajo de teclado E, podemos coger un borrador muy difuso y integrar el borde para intentar integrar la nueva ventana en la zona de sombra. Vale, entonces me salgo de aquí y veo cómo he puesto, ¿vale?, un hueco tipo almena en esa zona, ¿vale? Pero bueno, nos puede servir para clonar cualquier otro tipo de elemento. Vamos a hacer una cosa mucho más
chula, que es vamos a clonar la barca, es decir, vamos a hacer que haya dos barcas. Cogemos le marcamos aquí y le decimos pues que ahí queremos una segunda lancha, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a crear una nueva capa y vamos a coger el origen y vamos a decir que esa segunda lancha la ponga por aquí. Nos importe coger esa zona oscura porque ahora vamos a borrarla, ¿vale? Entonces ahora vamos al borrador y esa zona que no me vale la puedo borrar para integrarla en el paisaje, ¿vale? ¿Qué tenemos? Una segunda lancha igual que la primera, que todavía podríamos mejorar su integración pues borrando todavía más esa zona que es más oscura para darle más realismo, ¿vale? Entonces ya tenemos una segunda, pero por ejemplo igual puede ocurrir con uno de estos elementos, ¿vale? Cogemos la herramienta tampón de nuevo, de acuerdo, cuyo atajo es la S, y le decimos que queremos clonar esto y ponerlo aquí, así que queremos un segundo elemento en el agua, ¿vale? O podemos hacerlo con cualquier otro elemento que queramos repetir, como hemos dicho, clonar. Mirad, también los pinceles corrector nos pueden servir para eliminar estas. Espera, no estoy en la capa, ¿de acuerdo? Vamos allá, voy a aprovechar para desbloquearla y nos puede servir para eliminar estos elementos. Ahora no me acerco y ahora veréis por qué no me acerco, porque como el pincel corrector tiene como objetivo de alguna manera mejorar el borde, pero se va a intentar parecer a eso, a lo mejor aquí sí que es mejor utilizar el tampón, porque el tampón lo que va a hacer es coger una zona de aquí y clonarla aquí, ¿vale? Igual va a hacer aquí, voy a coger una zona aquí y la va a clonar ahí. Entonces la ventaja del tampón de alguna manera es que no intenta reproducir el borde de lo que tiene, sino lo que intenta es simplemente clonar una zona en otra. De esta manera puedo, por ejemplo, eliminar una antena o eliminar una zona que llame mucho la atención. Recordamos que estamos muy lejos, tampoco hay que afinar mucho, no se va a notar. Y por ejemplo, pues esta antena llama mucho la atención, pues puedo coger un pincel un poquito más, no tan gordo, pero sí más suave. Consiste en no trazar líneas, sino intentar darle una aleatoriedad. Ya veis los clics. Vale, pues hemos eliminado la grúa. Ahí seguramente tengamos una zona un poquito más sucia, podemos limpiarla. Esa zona queda bastante bien. Hemos creado una segunda barca, un segundo palo en el agua, ¿vale? Podemos eliminar algún elemento más si queremos. Podemos colocar una segunda persona, por ejemplo. Es decir, podemos hacer muchas cosas con estas herramientas, ¿vale? Bueno, entonces al tutorial le hemos incorporado una quinta herramienta, que es el tampón de clonar, junto con el borrador, que nos han servido para mejorar nuestro retoque, y además hemos utilizado una herramienta que es sobreexponer y subexponer, que nos sirven para eso, para oscurecer o aclarar las zonas para mejorar el retoque. Y ya que estoy aquí, os explico que la esponja tiene una función parecida a estas dos, pero lo que hace es trabajar la saturación del color. ¿De acuerdo? Trabaja la saturación del color. Bueno, espero que esta familia de herramientas os haya sido útil y la forma de trabajar pues os ayude a realizar vuestros trabajos.